Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, que también nos siguen a través de pauta.cl y Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Son las 8:01 de la tarde de este día lunes 11 de abril. Este día se celebra una efeméride que tiene que ver con el nacimiento de Corín Tellado, una escritora que siempre fue considerada como escritora de subliteratura, pero que luego va a ser reivindicada por escritores de la talla de Vargas Llosa. Tuve la oportunidad de entrevistar a Corín Tellado hace muchos años en un programa de televisión. Era un personaje muy especial, una escritora que ganó lectores, que llevó lectores a la literatura. Y hay que reconocerle eso, y que hoy día es incluso estudiada en algunas universidades como una autora que merecería estar dentro del canon literario. Así van cambiando los hábitos lectores, los cánones literarios, etc. Y ustedes saben que el día lunes me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela que está al lado de mi jardín. Y me encanta escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas del colegio, la presencialidad que, digamos, tanta falta nos hizo a profesores, apoderados, ya para qué decir los niños, en el periodo tremendo de la pandemia. Cuando cruzo a esta escuela y voy caminando por el jardín, por el patio de la escuela, siempre me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y me gusta escucharla. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y me gusta leer un fragmentito, un pedazo de algunos textos de su formidable prosa pedagógica, que es, además de la calidad y de la novedad y originalidad de Gabriela Mistral como prosista, contiene mucho pensamiento y a veces ideas muy pioneras para su tiempo. Tiene un texto muy conocido, pero que siempre vale la pena releer de nuevo, que se llama Dar un apetito. A propósito de la lectura, ella dice: la faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada, dice Gabriela Mistral. Volver la lectura cotidianeidad, o según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de obviar, como lavarse las manos. Dejar atrás el hábito de padres o abuelos que contaban los libros que habían leído por las catástrofes nacionales o los duelos de la familia. Hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gustoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Fíjense ustedes la cantidad de veces que Gabriela Mistral repite la palabra placer. Y luego habla de gusto. Nunca habla aquí ni de obligación, ni de contenidos, ni de pruebas. Es decir, se remite tal vez a la esencia de lo que debe ser esta actividad tan importante en educación, pero también, sobre todo, en la vida de los niños, de los jóvenes, que es el leer y de luego de los adultos. Y hoy día vamos a conversar en el patio de la escuela con una profesora de lenguaje, ha sido directora de colegio, educadora, mediadora de lectura,
que estoy seguro comparte la esencia de este pensamiento de Gabriela Mistral de entender la lectura como un placer. Ella es María Luisa Vial y de Fundación Educación Barnechea, coordinadora académica secundaria de la Fundación Educacional Barnechea. El nombre a ustedes les debe obviamente resonar. Ella es hija del historiador y Premio Nacional Gonzalo Vial y de la educadora María Luisa Vial. ¿Cuántas veces nos hemos usado en nuestras propias clases los profesores los libros de los mitos griegos y tantos textos tan bien adaptados que revelaban ahí una intuición, un oficio, una pasión por la lectura y por los clásicos poco frecuente en nuestro país? María Luisa, qué gusto de conversar contigo hoy día en el patio de la escuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación y espero que sea una conversación fructífera, porque abriste con una de las citas que más me gustan, que es esa faena que hay que hacer por el libro. Faena, es un trabajo el que pide la Gabriela Mistral, y yo creo que ese trabajo debemos hacerlo por el bien de nuestros niños, que como ella dice, están ahora. No hay año que se pueda perder en esto. Y después de tantos años de hacer esta faena, ¿cuál sería para ti lo esencial o cuál es el camino a recorrer para lograr esta apetencia, para lograr este goce, para lograr esta pasión, esto de convertir la lectura en un hábito tan cotidiano como lavarse las manos o comer, como dice Gabriela Mistral? Bueno, yo he hablado bastante de esto. Lo primero es tener libros a disposición de los niños. Sin libros no hay gusto. Y eso que parece tan obvio, no es tan obvio, porque en muchas partes, en muchos colegios, las bibliotecas están cerradas o a cargo de personas que lo único que no quieren es que les toquen los libros. Entonces, lo primero es que realmente haya libros, y no 30 libros iguales, ojalá, sino que una gran variedad para distintas edades, porque no todas las personas vamos a desarrollar el gusto de la misma manera. Eso hay que tenerlo bien presente. Hay libros que son fantásticos, que cuando el niño los descubre va a tener una gran pasión por ese libro, pero no siempre va a ser a la misma edad y en el mismo momento. Entonces, lo primero es tener libros a disposición de los niños, que estén los libros. Yo creo que también es importante que haya un facilitador, como tú decías, que ustedes hicieron un proyecto como de mediación a la lectura, porque hay momentos, o sea, si tú no hiciste el trabajo cuando eran chicos, tienes que hacerlo en la adolescencia. Y si lo tienes que hacer en la adolescencia, es necesario conversar, porque el adolescente necesita conversar sobre lo que lee. No puede quedar encerrado en eso que lee. No es simple, necesita comentar, transmitir, hacerlo social, digamos. Es muy necesario. De hecho, yo creo que todos lo necesitamos, al leer, comentar lo que estamos leyendo. Hay personas que son especiales, que te persiguen con el libro para leerte párrafos seleccionados. Sí. A mí no me fascina eso, pero lo entiendo. Hay gente que necesita comunicar inmediatamente lo que está leyendo, y a mí también me ha pasado de repente. Pero qué rico es cuando tú conversas con una persona que ha leído el mismo libro y hay un personaje o una forma de ver la vida que se te hace propia y que lo comentas con el otro. Fíjate que lo que me acabas de decir me vi lamentablemente reflejado. Venía en el avión viajando hacia el sur y me venía leyendo. Siempre trato de leer en esos trechos de avión. Veo que en el avión muy poca gente lee libros. Veo que están la mayoría jugando con videojuegos, lo que es bastante triste. De repente uno encuentra un lector, dos lectores. Y estaba leyendo un cuento maravilloso de Carson McClure, una narradora norteamericana, que se llama La balada del café triste, que fue un descubrimiento, no la había leído nunca. Y me pasó, marqué un párrafo y llegué acá y quería agarrar a mi señora para leérselo. Y le estaba persiguiendo para encontrar, la pobre tiene que aguantar que le lea esos párrafos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿el adolescente puede volverse lector si no ha tenido una infancia lectora? ¿Cuál es tu experiencia? Sí. El adolescente, bueno, nosotros hicimos un proyecto justamente para recuperar al adolescente, y se llama Una segunda oportunidad. Porque el adolescente busca algo profundo,
El adolescente es muy especial, es un joven que tiene que encontrar respuestas a muchas cosas de su vida, y en la literatura hay muchísimas respuestas, y a veces en forma muy escondida, muy vicaria, no es a primera vista, pero el joven siente una fascinación hacia eso que está leyendo. Ahora, no es fácil si el niño viene con un déficit de alfabetización muy grande. Hay que hacer un trabajo anterior de alfabetizarlo, de lograr una cierta velocidad en la lectura que le permita entender lo que lee. Ahora, lo que yo entiendo es que en el sistema escolar el problema es que los profesores están presionados por cumplir ciertas metas, por llegar a ciertos índices lectores. ¿Cómo cruzar el transmitir esta pasión por leer con los objetivos que le plantea el currículo o que el mismo profesor se plantea a sí mismo, que el sistema, ahí tú me dirás, ¿cómo se hace ese cruce de propiciar un espacio de placer, de lectura con placer, que no esté, digamos, atravesado por estas obligaciones que tienen que ver con resultados, con pruebas, incluso con pruebas alternativas que se hacen con los libros, que yo encuentro que es la destrucción misma de la posibilidad de leer un libro con placer? Yo no mezclaría las dos cosas, no las mezclaría. Es verdad que los profesores tenemos que pasar materias o tenemos que preocuparnos de la comprensión lectora y todo, pero se puede separar completamente. O sea, una cosa es que tú des un espacio para que el niño escoja el libro que quiera leer y lea por gusto, y otra cosa bien distinta es que todos les demos los mismos libros y les tomemos pruebas. Yo no soy partidaria de que a los niños se les tomen pruebas de lectura. No me parece adecuado. Pero sí soy partidaria, por ejemplo, de que quizás leamos en común un texto todos juntos, en que vayamos comentando y trabajando y sea un texto que el profesor quiere leer con los alumnos, porque a lo mejor al alumno solo le quedaría un poco grande. Pero tienen que estar las dos cosas en la educación. Por un lado, la lectura que el niño escoge y que va según su gusto y su placer y va aumentando esa posibilidad que él se encante con la lectura. Y por otro lado, que también le puede producir un encantamiento fantástico, es la lectura con sus compañeros, con el profesor, pero de textos que son de repente literariamente muy altos, que quizás no los leería solo, pero que al comentarlo, al acercarlo, hacer una mediación el profesor, le producen una fascinación muy distinta que si lo hubiese leído solo. Yo soy partidaria de hacer ambas cosas, no creo que porque una cosa tiene que quitar la otra. La prueba de lectura, así como el control que te dan el libro al mes, creo que es muy poco efectiva. ¿Y la lectura obligatoria? ¿Qué piensas tú de la lectura obligatoria? Eso, creo que es poco efectiva. De hecho, la leen los niños lectores y se la cuentan a los demás y hay todo un proceso. En cambio, sí he visto en los colegios que de repente hay colegios que hacen esto de decir, a ver, leamos hasta el capítulo tanto y seleccionen, por ejemplo, ciertas citas que a ustedes les llamen la atención y vamos comentando. Eso yo creo que es distinto, porque va entusiasmando al que no lee, porque ve que los otros tienen algo que decir con el libro y es un aprendizaje. No me parece... ¿Y eso no se evalúa? ¿Eso no se evalúa, por ejemplo? ¿Eso se deja como fuera del sistema? La lectura personal no se evalúa. Esa lectura en que el niño va a la biblioteca, escoge un libro, lo lee y después cambia por otro, esa no se evalúa. ¿Cómo ves tú que el niño está avanzando en la lectura? Con lo que llama el ministerio el dominio lector. Tú tienes otras herramientas que te permiten ver que el niño está avanzando. Tú tienes la herramienta de hacer una comprensión lectora, tienes la herramienta de tomar una velocidad lectora, tienes otra, puedes fijarte en la fluidez cuando lee en voz alta, y tú te das cuenta que el niño sí está avanzando en la lectura, porque obviamente tiene los índices de una persona que está avanzando, puede mantener una conversación, puede expresarse oralmente, puede expresarse por escrito, incluye vocabulario nuevo. Eso es más difícil manejarlo, pero no imposible. Tú hablaste ahí de leer juntos textos de una mayor calidad y exigencia literaria, ¿no es cierto? Los clásicos, los llamados clásicos. ¿Cuál es tu mirada de los clásicos? Una vez escucha opiniones
pesimistas de bibliotecarios que trabajan en colegios. Yo he escuchado profesores que dicen ya los jóvenes ya no se interesan por los clásicos, ya se perdió esa lectura, se leen lecturas más bien insípidas. Ese concepto de lectura insípida me parece que lo acuñó, no sé si Michel Petit o una de estas pioneras o estas misioneras o mediadoras de la lectura francesa. A ver, ¿cuál es bueno, yo citaba recién todo el trabajo estupendo que hizo tu madre con el tema de los clásicos, lo que han hecho ustedes con los clásicos, con los mitos. ¿Cuál es tu experiencia con esos textos de calidad y de espesor literario, por decirlo así? Bueno, yo he tenido la experiencia de leer con niños distintos clásicos en la sala de clase, y ha sido una experiencia muy gratificante, pero no siempre depende simplemente de pasarle el libro, sino que depende mucho de compartirlo. Es como partirlo, como un pan que tú partes y lo compartes con el otro. Es lo mismo, o sea, tú abres el libro para él. Yo siempre elegí hacer clases en octavo, que lo encuentro un punto de inflexión hacia la media, y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, leer Romeo y Julieta a esa edad, pero no se la daba a leer, la leía con ellos. Lo íbamos leyendo, íbamos actuando ciertas escenas, íbamos comentando, habían frases que son fantásticas y que son las que uno va comentando y va relacionando con todo lo que pasa, con la vida de ellos, con el amor, con la pasión. Por ejemplo, cuando Romeo va a atacar a Teobaldo y dice al diablo la cordura, o sea, es pero propiamente un joven de esa edad, que se lanza con todo, olvidándose de todas las consecuencias de lo que podría pasar. Entonces, eso es lo maravilloso de compartir un texto, que te mete en otro mundo, y no es un mundo tan ajeno al de los jóvenes. Claro que uno selecciona, no les da cualquier cosa. Yo en general... Sí, perdón, te escucho, María Luisa. Dale, yo en general tiendo a escoger cosas que sean apropiadas para la edad, que tengan algo que ver con la edad. Pero creo que ya cuando llegamos a tercero o cuarto medio, o sea, el Quijote, por ejemplo, a mí me lo abrió completamente don Jorge Guzmán en la Universidad de Chile, y encuentro que es un crimen no leer el Quijote. Ahora, no sé si leerlo entero, porque a veces esa cosa contra el tiempo y tanto atosiga y no alcanzas a gozar nada, pero tiene frase. Sí, entonces, tiene pasaje. Y yo también como profesor enseñé, y me acuerdo de haber enseñado el Quijote, yo decía, si no nos reímos con el Quijote estamos mal, partamos riéndonos, ¿no? Claro. Podemos leer capítulos o fragmentos y reírnos, porque realmente el autor se está riendo, claro. y hay que reírse con él. Y entonces, lo peor es cuando un profesor llega, creo yo, y dice, ya chiquillo, vamos a leer el Quijote es el símbolo del idealismo y Sancho el símbolo del realismo. Yo creo que ahí mató el libro, ¿no? Claro, absolutamente. Todas esas interpretaciones yo creo que matan los libros, en general. Sí. ¿Cuánto daño le ha hecho a la teoría literaria mal digerida, digamos, lamentablemente a veces por los docentes en las universidades, en la enseñanza en el aula de la literatura? Yo creo que mucho, mucho, porque descuartizan demasiado y convierten la enseñanza en algo árido, cuando podría ser mucho más fácil si no tuviera... Yo creo que, por ejemplo, el experimento de la lingüística, que tuvo tanto... Ese es un problema que tenemos nosotros en general en los colegios, y es tratar de meter todo. O sea, que todo se aprenda en la etapa escolar. Así como que tenemos que enseñar de todo y se nos pide que hagamos de todo, porque si hay un programa de sexualidad le toca a los colegios, si hay un programa de salud le toca a los colegios, es como que fuéramos de todo. No es. Y eso también viene un poco de las universidades. Las universidades se preocupan de estudiar un tema y dicen, hoy sería muy bueno introducir esto en los colegios. Y vamos introduciendo, y hacen unas cosas unos monstruos de tantas cabezas, que uno al final termina sin poder enseñar y traspasar nada.
porque es un potpurrí y una mezcla de cosas, que yo creo que eso es donde, porque nos han metido la prensa, la lingüística, todo. Y en realidad, para aprender la literatura, basta leer y comentar y que el profesor vaya abriendo ciertas cosas que son muy buenas. O sea, yo creo que, por ejemplo, entender cómo funcionan las figuras literarias y todo le abre más al niño, pero no atiborrarte de cosas. Claro, lógico. Estamos conversando con María Luisa Vial, coordinadora académica de secundaria de la Fundación Educacional Barnechea, profesora de lenguaje, educadora, mediadora. Se habla de la mediación de lectura. Sería bueno que tú explicaras qué es un mediador, porque no siempre el profesor es el mediador, ¿eh? Pueden haber otros mediadores, ¿no? Pero por supuesto, en la familia, en una amistad, puede salir una mediación de la lectura. El mediador es el que acerca al niño a buena literatura. El mediador es el que construye la escalera donde el niño puede subir. Si no existe esa escalera, lo más probable es que el niño se quede como pasmado ante una cosa que le puede decir algo en la forma, pero que no logra entrar y seguir leyendo él solo. El mediador hace ese trabajo de dar los primeros pasos y enseñar a subir, a caminar, digamos. Y hay montones de técnicas de mediación que yo creo que eso sí que sería muy importante que los profesores se formaran en las técnicas de mediación. Si tú tuvieras que dar un ejemplo de una técnica de mediación, ¿cuál podrías compartir con nosotros para verlo más gráficamente, más visualmente, más claramente? A ver, por ejemplo, hay técnicas como, por ejemplo, subrayar palabras clave o encerrar en la poesía, ayuda al niño a fijarse. Y empieza, y si tú vas haciendo preguntas, eso va abriendo la poesía que al principio le puede parecer completamente hermética. El leer con sentido, es decir, que el niño haga preguntas, que le haga preguntas al texto, también puede ser. El que seleccione cita, muy importante, porque ahí tiene una participación personal en la lectura. Es muy diferente leer como sin fijarte a que un profesor te diga, mira, lee este capítulo y búscame la cita que a ti más te llama la atención, escríbela y cuéntame por qué después en el curso. Eso ya es otra manera de leer. Y eso hay montones de técnicas. Yo he usado desde el aula socrática, que la encuentro genial, hasta el contexto de producción o distintas técnicas, y uno usa técnicas según el libro que está leyendo. ¿Cuál es el aula socrática para quien no conoce esa experiencia? Sería bueno que lo contara. Los seminarios socráticos es un tipo de seminario que en el fondo se da al niño el texto y uno hace una labor anterior al seminario que le dice, por ejemplo, un trabajo de preseminario tiene como 3 etapas: preseminario, seminario y postseminario. En el preseminario normalmente uno le da al niño un par de preguntas o algo, le dice, lee el texto, y puede ser una cosa como subraya, por ejemplo. Subraya lo que a ti te parezca interesante, o busca una cita, o marca una palabra clave. Durante el seminario el texto se abre entre todos. Es un grupo de jóvenes con un mediador, que es el profesor, que no es uno más, y el profesor tiene una pregunta de inicio, que es una pregunta muy abierta, que no admite una sola respuesta. Y empieza una conversación sobre el tema. Es muy difícil explicarlo así, pero después de esta conversación empieza a pescar, uno tiene preparadas preguntas que ayudan a profundizar en lo mismo que estás leyendo. Y vas profundizando, 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 y de repente cuando ya estás en el momento álgido lo cortas. Y esta conversación se ha convertido en muchas conversaciones y muchos temas que han surgido de lo que estás leyendo. Y a partir de ahí le das otro trabajo al niño, que es que escriba algo posterior, que comente, que haga una encuesta, cualquier cosa que lo pueda situar, que pueda extender aquello que aprendió o los temas que salieron en la discusión.
Por ejemplo, a mí me pasó el último aula socrática que yo hice con alumnos, fue justamente con, con ese cuento de Vargas Llosa, Día Domingo, Mm, el del sí, desafío, ¿ah? sí, Que es sí, un sí. muy buen cuento para Muy buen chiquillos cuento, sí. de esa edad. Y yo no tenía idea que ellos estaban metidos en plenos desafíos, que Ah, era una de las cosas que se estaban dando todos los días. Ellos tenían desafíos por internet. Y empezó a surgir todo este tema de, del desafío, si había que hacer los desafíos, si había que cumplir el poder de la masa, del grupo. Muy entretenido. Y yo no lo esperaba para nada. Oye, María Luisa, tú hablaste ahí de la poesía. Si hay algo difícil, aparentemente, o más arduo de enseñar, de transmitir, es el amor, la pasión por la poesía. Y parece que, a pesar de que somos un país de poetas, que tenemos un patrimonio poético extraordinario, sin embargo, la gente rehúye la poesía, guarda más la experiencia del colegio. A mí me sorprende eso. A ver, ¿cuál es tu experiencia con la enseñanza de poesía para adolescentes, por ejemplo? ¿Y qué se puede hacer en ese ámbito? ¿Qué es lo que se puede trabajar ahí? Bueno, yo creo que para enseñar poesía lo primero es entender que la poesía no debe ser leída en voz baja. Claro, No, lógico. eso creo que es que muchos profesores entregan la poesía nomás, pero la poesía hay que leerla en voz alta. Mi experiencia, yo elegía siempre algunas cosas de la Gabriela Mistral y los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que son un hit de esa edad. ¿No? Entonces los mandaba a leer y los hacía escoger. Y después los hacía preparar la lectura de lo que habían escogido. Para mí lo primero es encontrarte con la sonoridad, con las Con el imágenes, ritmo, ¿no? con el ritmo, no irte al, a la figura literaria, a la métrica, porque no te vas a encontrar con la poesía. No, te vas a encontrar con las formas métricas. O cuando se dice quién es el hablante lírico, cuál es el temple de ánimo del poema, yo creo Claro, que ahí ya se acabó la claro, posibilidad de ese encuentro que Octavio Paz decía. El poema es un lugar de encuentro entre el lector y el poeta, se produce ahí un claro. encuentro muy personal. Estoy con María Luisa Vial, estamos desde el jardín, son las 8:27, estamos hablando de la lectura de los adolescentes, la pasión de leer, la enseñanza de la literatura. Las nuevas generaciones, las generaciones llamadas así millennial, generaciones que viven, claro, viven recibiendo texto y produciendo textos, pero en un ámbito distinto que es el ámbito digital. Mm. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Eso ha tenido un efecto devastador sobre la lectura, como dicen algunos, o no? ¿O crees tú que abre otras posibilidades? ¿Cuál es tu experiencia con esa gente, con esos nativos digitales, digamos? ¿Es más difícil que se conviertan en lectores o es una idea hecha? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo creo que efectivamente siempre hubo este miedo de que el libro desapareciera, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú cuando apareció la televisión? Tú no te vas a acordar porque eres menor que yo, pero cuando apareció la televisión también se hablaba mucho de esto, de la relación entre la lectura y la televisión. Efectivamente, más que yo diría que los medios digitales de por sí, lo que está influyendo mucho es el juego, El videojuego. el El videojuego. videojuego que es una forma de escape. Mm. ¿Ah? No es una actividad como podría ser la lectura. Es muy, ya todos los psicólogos hablan de adicción y de problemas de ese estilo. Yo creo que ahí tenemos que poner mucho cuidado. Por eso el colegio debe ser un lugar sin celular, ojalá, Ujú. porque tiene que dar un espacio para que el niño pueda interesarse sin estar intervenido con esta adicción que tiene, que no le permite interesarse. Yo creo que eso es lo que hemos vivido un poco después de la pandemia. Hay bastante preocupación en los colegios al respecto. Yo no creo que los medios digitales de por sí sean una mala influencia. ¿Ah? Todo depende de a qué expones tú y cuántas horas
y si estás confundiendo medios digitales porque hubo un momento en que la gente pensaba computador es educativo, no necesariamente, como cualquier herramienta. Lógico. Y bueno, efectivamente, puede haber un libro que tampoco sea educativo. Claro, está Y, muy de moda las y- y- mangas, no sé si tú las sí, ubicas. por supuesto que sí. Tengo hijos, las Ya, mangas, claro que sí. claro, y hay mangas y mangas. Hay mangas Hay y unas mangas. mangas, esas de que se leen de atrás Sí, para adelante, que yo digo, pero esto es lo más básico que he visto en mi vida, porque las únicas palabras son uf, af, off, sí, y claro. golpes, y patadas, y pandillas. Interjecciones, Ah, interjecciones. claro, me parece, eso es demasiado básico. ¿Ah? De ahí no va a salir algo muy, muy bueno. María Luisa, lo último que te quería preguntar, si uno tuviera que colocar un foco, porque tú mismo dijiste, la educación se la llena de expectativas, se la llena de contenidos que vienen desde el mundo académico, van apareciendo la ecología, el feminismo, no lo estoy diciendo caricaturescamente, pero se llena de cosas que vienen desde allá, ¿no? Que hay que cumplir y hacer. Si tuvieras que colocar un foco, un punto central en el que habría que trabajar a nivel de ministerio para favorecer este despertar de la pasión de la lectura, ¿dónde pondrías todo el foco? A partir de la experiencia que has tenido todos estos años, estas décadas, con distintas generaciones de alumnos y con lectura, bueno, entre ellas lectura de calidad literaria también. Yo pondría el foco ahí, en la calidad literaria. Uh-huh. O sea, creo que es importantísimo subir el nivel, Se porque tiende a creer lo contrario, que hay que bajar el nivel no, para llegar al alumno, y ahí tal vez hay un error grueso, ¿no? sí, un error muy grueso porque no le das nada nuevo, nada que el alumno pueda decir aquí hay algo diferente. Es la misma chatería que vivimos todos los días. Entonces, Uh-huh. yo creo que eso es una mala idea. O sea, si yo pensara qué deberíamos hacer en literatura, en general el lenguaje, es subir el nivel de las lecturas. No podemos darle la misma lectura con el mismo lenguaje coloquial que él usa todo el día, está en la calle, no necesita que se lo enseñemos. Pero al niño que no le estamos enseñando el otro lenguaje es un niño que es desfavorecido en relación al que lo tiene en su casa. Uh-huh. Y eso se ve todos los días. Nosotros tenemos, la diferencia del lenguaje es muy grande, muy, muy Claro que sí. grande. ¿Ah? Claro, Entonces es hay muy abismo, injusto ¿no? porque al final la educación perpetúa los mismos vicios. Mm. Se habla tanto de la discriminación, pero ahí está la primera discriminación, que tú no le des la oportunidad. O sea, los antiguos liceos, la gente tenía la oportunidad de subir. Mm. Claro, o sea, es decir, yo estoy seguro que la Odisea puede volver a ser leída y vivida por adolescentes de esta generación. Estoy seguro, como tú dijiste, que Romeo y Julieta puede volver a emocionar. Esos son los clásicos, los que han sobrevivido al Claro, través del tiempo claro. y van a seguir sobreviviendo. Y a veces hay una mirada más bien facilista, como todo en nuestra sociedad, un facilismo, que en vez de elevar, achata, aplana, ¿no es cierto? Claro, Y pero empobrece en vez de enriquecer. hay niños que por su propio medio donde están salen salvados y otros que no, que la oportunidad que tenían era el colegio, Mm. de enriquecer su mundo, de tener un mundo más amplio, más profundo. Eso yo lo encuentro realmente, creo que lo haría de todas maneras, o sea, subir el nivel de la lectura desde muy chicos, desde muy María, chicos. María Luisa, te quiero agradecer. María Luisa Vial, coordinadora académica secundaria de la Fundación Educacional Barnechea, profesora de lenguaje, educadora, por esta interesantísima conversación sobre la faena de la lectura, la faena pedagógica, de traspasar la pasión y el amor por los libros a nuestros niños. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde desde el De jardín. nada, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar de los libros. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde cuando yo vuelva a abrir la verja de mi jardín. Y no se olviden de esa frase de Voltaire que siempre leo al final de este programa, que está en el libro Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Muchas gracias, María Luisa.
Muchas gracias a ti. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.